Bien, ya estamos en directo. Vamos a hablar hoy de la culpa transmitida en la familia, esta culpa que es sistémica. Y bueno, es un obstáculo invisible en el camino que no nos permite alcanzar la paz interior. Vamos a ver el ejemplo de una clienta llamada Isabela, que está constantemente atormentada por sentimientos de culpa. Después de los pequeños errores se queda rumiando durante días. Se pregunta por qué se siente culpable tan a menudo. Por ejemplo, ahora acaba de romper con su novio y está abrumada por el sentimiento de culpa. ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Tiene los nervios especialmente débiles? ¿Es demasiado sensible? ¿O esconde delirios de grandeza por querer ser perfecta? Todas estas posibles causas se encuentran en el pasado, ya sea en la infancia o en el pasado más amplio de la familia. Por ejemplo, si la madre enfermó, incluso murió a consecuencia del parto, el niño suele tener posteriormente sentimientos de culpa ocultos. ¿Sí? Esto es lo que le sucede a los niños cuya madre muere en el parto. Bien. Supongamos que no hay acontecimientos llamativos en la infancia de Isabela. Entonces se le pregunta, ¿hay alguien en el pasado de tu familia que se haya sentido culpable por lo que hizo? ¿O que debería haberse sentido culpable por ello? Sorprendentemente, los sentimientos de culpa inexplicables suelen tener sentido cuando miramos hacia atrás en la historia familiar. Al hacerlo surge un fenómeno particular. Los sentimientos de un antepasado pueden ser asumidos por los descendientes. Una madre ha dado a luz a su primer hijo muerto. Reprime el enorme dolor e intenta olvidar lo sucedido. El siguiente niño que nace está triste una y otra vez sin razón a una edad temprana, así que la primera conjetura es: este niño carga con el dolor de la madre. Pero las conexiones también pueden remontarse a varias generaciones. Así, la culpa permanece viva en la familia, porque las familias parecen tener raíces que se entrelazan en lo más profundo de la superficie. Existe un fuerte vínculo entre nietos y abuelos en particular, pero también puede ser con tíos, tías y tías abuelas, bisabuelas. No es necesario que se conozca personalmente. A veces alguien ha muerto antes de que naciera el descendiente. Por ejemplo, en el caso de los alemanes, el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial se sitúan en un segundo plano, una época en la que muchas personas asumieron la culpa. Muchos perpetradores siguieron viviendo con normalidad tras el final de la guerra como si no hubieran incurrido en culpa, como si no hubieran cometido ningún crimen. Pero no se ha olvidado la culpabilidad de los autores. No es necesario que se lo cuenten. Por el contrario, los secretos suelen tener un efecto especialmente fuerte. Los niños son enormemente sensibles y captan estas vibraciones en la familia. Así que el silencio no protege. A veces lo que se mantiene en secreto se vuelve aún más amenazante. ¿Sabe Isabela de alguien de su familia que sea culpable? Su madre le confió una vez que el padre de su madre era miembro de la SS y estaba involucrado en el asesinato de judíos. ¿Esto nos da el vínculo importante en el sentido de la culpa? Tal vez. Pero no podemos asumir sin más esta conexión entre Isabela y su abuelo, porque si miramos lo suficientemente atrás encontramos miembros en cada familia que cometieron crímenes. Por lo tanto, no basta con nombrar a un culpable cualquiera de la familia. Antes de hablar de cómo se puede establecer esta conexión, un poco más sobre la razón por la que los niños se hacen cargo y transmiten algo. La visión moderna es que cada uno de nosotros nace como un individuo que encuentra su propio camino en la vida de forma independiente y libre. Se supone que los sentimientos se adoptan e influyen o incluso dan forma a la propia vida. Esta idea contradice la creencia de la propia libertad, pero si uno se abre la posibilidad,
con esta perspectiva de repente cobran sentido muchas cosas que de otro modo seguirían siendo incomprensibles. Tras décadas de experiencia con este fenómeno, se descubren estas conexiones en todas partes. Si uno mismo se fija en sus sentimientos, en su tristeza, su tensión o su ira, puede descubrir que estos sentimientos lo conectan con otra persona de la familia anterior a él. Entonces, ¿los niños son víctimas de su familia? ¿Son los sentimientos de culpa de Isabela una especie de maldición que impide su propia felicidad y dificulta su tranquilidad? ¿Es así como los padres transmiten sus propias cargas a sus hijos? Es cierto, porque ninguno de nosotros eligió la familia en la que nació. Por ello, algunos enfoques terapéuticos ven a los niños como víctimas de los padres. Como los niños están a su merced, se adaptan y hacen todo lo posible por sobrevivir. Lo que los padres les cargan, ellos tienen que llevarlo. Hellinger destacó un punto de vista diferente. Los niños aman activamente a sus padres y a su familia. Incluso los niños recién nacidos ya son cariñosos. Están abiertos y sienten todas las energías y sentimientos que son importantes en la familia. Quieren pertenecer, estar conectados y sentirse similares. Esto demuestra una conexión y una lealtad arcaicas y primarias. Por lo tanto, los niños no quieren dejar a los miembros de la familia solos en su infelicidad. Quieren compartirlo e incluso quitárselo. Así, por amor, llevan cargas en la familia, como el dolor, la ira, la infelicidad y también la culpa. Entonces, ¿cuál es la opinión correcta? ¿Los niños son ahora víctimas o son personas amorosas? Ambas descripciones son correctas. Los niños son víctimas y personas amorosas. La pregunta es, ¿qué punto de vista contribuye más a que alguien se reconcilie con el pasado? ¿Cómo puede alguien experimentar su propia fuerza y encontrar más libertad? ¿Qué ponemos en primer plano? Como víctimas, somos impotentes, incluso castigados sin razón. Esto es injusto, nos enfurece y al mismo tiempo nos impide moldear libremente nuestras vidas. También tenemos derecho a este sentimiento, no tenemos que reprimirlo. Cuando nos descubrimos como personas amantes, suele ser una gran sorpresa al principio. Pero el conocimiento de nuestro propio amor nos da la libertad de cerrar con el pasado y abrirnos con confianza al futuro. ¿Cómo puede Isabela descubrir si está conectada con su abuelo? Las constelaciones proporcionan este tipo de conocimientos, pero este tipo de descubrimiento también es posible en una conversación. Al preguntarle si se conocen más las acciones de su familia, ella habla de su abuelo en la SS. Primero, le explico cómo los sentimientos de una familia a veces son asumidos por los niños. Pero según Isabela, el abuelo se libró sin ser acusado tras el colapso del Tercer Reich y volvió después una vida normal, sin que le afectaran sus propios actos. ¿Por qué iba a sentirse culpable por ello, como nieta? Quizá Isabela tenga razón, por eso tenemos que examinar esto más de cerca. Entonces se le invita a una imagen interior. Perdón. Se imagina a su abuelo, que ha muerto mientras tanto, y se acerca a él en su imaginación. Es importante no estar demasiado cerca, ya que un acercamiento excesivo dificulta una visión clara. Isabela encuentra en su interior una distancia adecuada y mira al abuelo a los ojos. Se le dice que repita algunas frases. Estoy conectado a ti, querido abuelo. Ella siente, por un momento, si esto es cierto, entonces responde afirmativamente. Entonces le dice, usted asesinó a compañeros judíos en el Tercer Reich. Al oír esta frase es como si un escalofrío recorriera la habitación. Perdón. Luego dice, comparto tu culpa por amor a ti.
Esta es la frase decisiva. Isabela lo rastrea y ella misma se sorprende de que la frase sea cierta para ella. En su vida cotidiana se siente culpable por pequeños desencadenantes. Cuando ahora mira al abuelo, lo experimenta como una ola que fluye de un lado a otro entre él y ella. Esperen que voy a tomar. ¿Podría ser esto simplemente el resultado de la sugestión? Puedo entender el escepticismo porque yo mismo soy más desconfiado que crédulo. Hay dos argumentos en contra. En primer lugar, las frases que propongo también son reiteradamente negadas y rechazadas. Los proxies lo hacen igual que los clientes. A veces una sugerencia es errónea y esto lo percibe inmediatamente quien pronuncia la frase incorrecta. No, eso no está bien. O bien corrigen inmediatamente y dicen lo que es correcto para ellos. Entonces, lo sigo inmediatamente y tomo la dirección sugerida. En segundo lugar, solo las frases coherentes tienen un buen efecto. Si una afirmación es errónea, tiende a repetirse sin implicación interna. Con una frase coherente, alguien se relaja. A menudo la frase va acompañada de una exhalación profunda. La declaración releva al orador y de repente el propio comportamiento o los sentimientos también tienen más sentido. Estamos más conectados a nuestra familia de lo que creemos. La distancia, la indiferencia, los sentimientos negativos cubren estas corrientes de profundidad. Entonces, cuando muere un miembro de la familia que no es querido, a veces surgen sentimientos de amor que antes no se percibían. A veces los sentimientos muy negativos son incluso parte del vínculo. Se comprueba sugiriendo frases como me siento tan indiferente como tú, querido padre. Me siento tan enfadada y apartada de la familia como tú, querida madre. De repente alguien se da cuenta de que una conexión se mantiene por un sentimiento negativo. ¿Qué puede hacer Isabela cuando se da cuenta de que comparte la culpa de su abuelo? El primer impulso natural al darse cuenta de ello es la defensa. No quiero seguir con esto. No puedo suprimir o alejar sus sentimientos de culpa. Por desgracia, la resistencia no funciona. Alguien puede desgastarse en una interminable lucha inútil contra las cargas de su familia. Uno no puede liberarse de ella por la fuerza. En la juventud uno puede soñar con llevar una vida diferente a la de, por ejemplo, unos padres que no lo quieren. En la madurez uno descubre que no ha triunfado realmente. Te pareces más a ellos de lo que te gustaría. ¿Y qué hacer? Una frase central sobre esto, que escuchamos de Hellinger, es: lo que ha sucedido fuera del amor solo puede disolverse de nuevo en el amor. Es inútil a la larga resistirse al amor infantil original y seguir reprimiéndolo. Tiene sentido encontrar el valor para encontrarlo de nuevo. Esto no es fácil, a menudo es doloroso. Pero el amor nunca había desaparecido del todo, sino que había vagado bajo tierra, cubierto por todas las capas de decepción, desesperación y dolor. Entonces Isabela sintió su amor por el abuelo y le dijo: comparto tu culpa por amor a ti. Imagina a un nieto pequeño sintiendo la culpa del abuelo y no queriendo dejarlo solo con él. Todavía no hay juicio ni condena, sino mera compasión. Quiere compartir todo con él, quiere serle fiel. Isabela quiere salvar a su abuelo, como muchos niños pequeños quieren hacer felices a sus padres infelices. Al mismo tiempo, este amor esconde una forma de megalomanía infantil, porque ningún ser humano puede redimir a otro, nadie puede salvar a otro.
ella no puede liberar al abuelo de su culpa. El último paso redentor es cuando Isabela deja que el abuelo tenga su culpa. Este es un paso hacia la madurez. Así, en el futuro, sus propios sentimientos de culpa no se verán intensificados por los de su abuelo. Sin embargo, la retirada del enredo infantil solo es posible con una determinada actitud. La mera visión racional no es lo suficientemente profunda. Isabela necesita comprender como adulta que es imposible liberar al abuelo de la culpa. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos en el término de constelaciones, ¿no es cierto? Incluso el intento de soportarlo con él, o sea, soportar la culpa con el abuelo, es inapropiada. Quiere interferir en el destino de otra persona al hacerlo. O sea, que si yo quiero hacer eso, es que estoy interfiriendo en el destino del otro. Esto no cambia el pasado. Trae la infelicidad al presente. Por un lado, cada uno de nosotros está solo y tiene su propio destino. Ningún ser humano puede captar la esencia de otro ser humano. Nadie sabe lo que ocurre en el fondo de otra persona, lo que lo impulsa y lo dificulta. No lo sabemos de nuestros familiares, vecinos y de nadie. Por otro lado, todos compartimos la experiencia básica de ser humanos. Nacemos como seres indefensos, moriremos. Entre medias, nuestras respectivas culturas nos moldean y experimentamos sensaciones similares, alegrías, desgracias. Isabela solo culpa al abuelo cuando no lo juzga. Los que juzgan a alguien se posicionan como si estuvieran fuera, con una visión de conjunto. Sin embargo, ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Cuando Isabela juzga a su abuelo, está expresando que imagina que sabe más o que habría actuado de otra manera. Pero ¿cómo sabe alguien hoy en día cómo habría actuado en el Tercer Reich? Los juicios y las condenas de los hechos del pasado son en cierto modo arrogantes y fáciles para los que han nacido después. Los pensamientos hacen que los que juzgan se sientan bien con ellos mismos. Pero si la prueba llegara en realidad hoy, todo podría ser diferente. Bien. Si Isabela no juzga, no está aprobando las cosas malas que hizo el abuelo. Es importante destacarlo. Ella no lo defiende, pero tampoco lo acusa. Ella no tiene que tratar de entender las razones y las causas de sus acciones. Solo entonces se retira realmente. Esta actitud es contraria a cómo se actúa hoy en día, en la que todos juzgan, aprueban o condenan. Todo en lucha por el bien. Esto parece servirnos porque queremos reforzar nuestra personalidad, valores y objetivos. Pero esto es un callejón sin salida que crea nuevos conflictos con nuevos autores y nuevas víctimas. Un ritual en constelaciones muestra de qué se trata. El descendiente se sitúa frente al antepasado con el que está relacionado. Lleva una pesada piedra en sus brazos. La piedra simboliza las cargas que ha llevado hasta ahora. Es indiferente que el antepasado haya sido víctima, autor o ambos. El descendiente mira al antepasado a los ojos y camina lentamente frente a él. Luego coloca lentamente la piedra delante de los pies y ahí es donde debe estar esa carga. Entonces el descendiente vuelve al lugar original. Cuando alguien hace este movimiento con respeto y estima,
los sentimientos y la percepción anteriores cambian. El descendiente abre los ojos y descubre una contraparte. Ahora ve a su ancestro de pie, solo, pero el antepasado no se derrumba bajo su carga. Es lo suficientemente fuerte como para llevarlo. Y mira con buenos ojos al descendiente porque se le respeta. Se crea una ola de amor que puede fluir a través de generaciones. Al mismo tiempo, el descendiente se experimenta a sí mismo como separado e independiente. Si no comparte los sentimientos y el destino de los demás, entonces también está solo. Nada ni nadie le quita la responsabilidad de su propia vida. Solo él toma sus decisiones, soporta sus consecuencias y todo lo que la vida le depara, sorpresas buenas y malas. El amor infantil madura y se hace perceptible una nueva conexión en un nivel superior. Este es el nivel en el que todos somos seres humanos, independientemente de quién sea un antepasado o un descendiente. Miremos desde el lado del agresor hacia el de la víctima y sus conexiones con el pasado. ¿Qué es una víctima? Me parece que hay varios niveles. Los fenómenos naturales destructivos como los terremotos, los incendios, los tsunamis, perjudican a las personas y las convierten en víctimas. Pero los humanos también crean víctimas a través de las guerras, las conquistas, la esclavitud. Por último, hay actos de violencia por parte de individuos, como un robo, una violación. Llamamos víctima a alguien que ha sido perjudicado de esta manera. ¿Son todos los perjudicados automáticamente víctimas? En un grupo de trabajo construimos una vez el caso del monje Zen que pierde una pierna porque un conductor borracho lo atropella. Acepta este accidente como una catástrofe natural y consiente lo que sucede. Objetivamente sigue siendo una víctima, pero subjetivamente en la mente del monje esto no es cierto porque no se siente víctima. Ha perdido simplemente una pierna. Por lo tanto, ser víctima tiene regularmente dos componentes: una lesión objetiva y el correspondiente sentimiento de ser víctima. Las personas difieren mucho en esos sentimientos. Una persona puede mojarse bajo la lluvia y tomárselo con calma, mientras que otra se enfada y se siente víctima. O la asociación se va al demonio. Uno puede sentirse como una víctima inocente, mientras que el otro reconoce su parte de responsabilidad. ¿Cómo reaccionan las personas como víctimas? En un incendio forestal, un propietario y su familia se salvan por los pelos. Los vecinos lo acogen y le proporcionan a él y a su familia las necesidades básicas. Las víctimas de la catástrofe lo agradecen y lo aceptan de buen grado. Cualquier ayuda y comprensión por parte de otros seres humanos es buena. Pero hay un tipo especial de víctima. Esta persona se ve a sí misma como una víctima y por lo tanto se siente justificada para exigir reparación o retribución. Al fin y al cabo, fue o es una víctima. Esto lo distingue del propietario rescatado que no tiene este derecho sobre los demás. Cuando este sentimiento de víctima es fuerte, la compensación suele cambiar poco. No hay nada que realmente traiga satisfacción. Las personas del entorno pueden cumplir las exigencias. Sin embargo, el sentimiento de víctima no desaparece. Es como una especie de codicia que, comparable a la de un adicto a la comida, no se satisface con lo que se recibe. En el fondo hay una gran ira, pero la víctima solo lo permite indirectamente. Los otros me han perjudicado y si me enfado es porque soy su víctima.
La propia agresión se justifica diciendo, no quiero volver a ser una víctima. En realidad, alguien quiere vengarse. Pero incluso eso solo satisface a corto plazo. Por lo tanto, los que inicialmente simpatizan con esa víctima y la apoyan, seguirán sin tener éxito. Esto lleva a que en algún momento incluso las personas que son benévolas se enfaden y se aparten. Sin darse cuenta exactamente, se sienten utilizados o abusados. Y la víctima experimenta su papel de víctima, confirmando de nuevo por el rechazo. Algunas personas se sienten víctimas del acoso en su lugar de trabajo. Los compañeros de trabajo dejan de querer el contacto con ellos en poco tiempo. Las víctimas del acoso no pueden o no quieren ver que también pueden tener parte de culpa. A veces incluso se da el caso de la víctima nata del acoso escolar. Esa persona desafía literalmente el rechazo y lo provoca una y otra vez con su comportamiento. Sin embargo, la persona no se da cuenta de ello. La forma persistente de victimismo tiene que ver con heridas o cargas del pasado. El dolor actual, el antiguo, la rabia, la desesperación, hacen una mezcla explosiva. Veamos las posibles causas en el pasado. La primera se remonta a la infancia. Probablemente la mayoría de los niños se ven obligados entre medias a hacer cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, defecar en un botecito, ponerse ropa rasposa, comer comida asquerosa, ir a la escuela, etc. Cuanto más estrictos o poco cariñosos son los padres, más a menudo el niño se siente abandonado y victimizado. Una prueba sencilla para saber si tú también estás afectado por heridas del pasado es una pelea entre pareja. Si reaccionas con demasiada violencia, indica que las viejas heridas no han cicatrizado realmente. ¿Te sientes incomprendido? ¿Un tono erróneo de la pareja ha provocado reacciones vehementes en ti? Pero la verdadera herida que se ha tocado es más profunda, concretamente en la infancia. Mientras no se reconozca el origen, es difícil mantenerse claro en el presente. La recaída en los viejos sentimientos de la infancia está preprogramada. Reacciona como lo hiciste entonces, o como te hubiera gustado reaccionar entonces. El sentimiento de ser una víctima también puede ser asumido. Por eso vamos a hacer una pregunta similar a la de la culpa. ¿Hay alguien en el pasado de tu familia que haya sido víctima con quien puedas estar relacionado? El sentimiento de ser víctima también puede tener que ver con los agresores en la familia. La nieta del autor de la SS está deprimida desde una edad temprana y posteriormente se deprime. En su alineación se establece un representante para el abuelo. Algunos representantes de las víctimas que ha matado se tumban en el suelo. Y se pregunta a la representante de la nieta si desea cambiar de lugar. Ella dice que sí, porque se siente atraída por las víctimas y quiere acostarse junto a ellos. La depresión parece ser una expresión de este anhelo, una expresión de la conexión con las víctimas. Dicho vínculo no puede romperse por un acto de voluntad, requiere respeto por el destino de las víctimas y la voluntad de dejar que tengan su destino por completo. Los que se comportan como si ellos mismos hubieran experimentado este terrible destino están presumiendo algo. Es como si esto privara a las víctimas de algo de su dignidad. Cuando alguien se inclina ante la víctima y su destino, entonces sus ojos se abren y la conexión ciega anterior se rompe. Algunas conexiones se remontan a tiempos muy lejanos.
Si alguien no se ha desprendido realmente de su pareja tras una ruptura, se puede realizar un breve ritual. El cliente se enfrenta al representante de la expareja, lo mira a los ojos y le dice: te dejaré asumir tu parte de responsabilidad en nuestra ruptura, y yo asumiré mi parte de responsabilidad en ella. Al principio, dice el autor, ¿no?, de mi trabajo terapéutico, experimenté que para las mujeres esta frase no era coherente. Cuando le propuse lo contrario, es decir, decirle al hombre: tú tienes toda la culpa de nuestra separación, aceptó. Ahora bien, cuando una relación duradera se rompe, ambos tienen siempre una parte de responsabilidad. Los que no ven ni sienten su parte se sienten inocentes y como víctimas. El siguiente paso conduce a un cambio. Le pido a la mujer que se dé la vuelta e imagine detrás de ella a todas las mujeres de las que desciende, madres, abuelas, bisabuelas, etc. La mujer mira a los ojos de los ancestros femeninos y ve allí el dolor y la ira por todo lo que los hombres le han hecho. Siente su conexión con estas mujeres y su sufrimiento. Te soy fiel, es una frase, o no te dejaré solo con tu dolor y tu ira. Cuando la mujer se vuelve después hacia su pareja, lo ve con más claridad y diferente. Entonces ella puede dejar que él asuma su parte de responsabilidad y también así ella aceptar su parte de responsabilidad. En el pasado los hombres han oprimido brutalmente a las mujeres. Los hombres han tratado a las mujeres como objetos. Aunque las mujeres tenían que someterse, surgía en ellas un profundo resentimiento que podían sacar a la luz de forma oculta. Fueron víctimas y parte de la rabia, por ello, sigue aflorando en las mujeres en las discusiones con los hombres hoy en día. El pasado actúa como una niebla que dificulta ver con claridad el aquí y el ahora. La relación de una conexión amorosa con los ancestros ayuda a distinguir más claramente entre el pasado y el presente. Y así se llega cada vez más al presente. Muy bien. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí. Luego